Antes que nada, déjame darte las gracias por visitar este canal. La verdad estoy muy contento porque el contenido que estoy subiendo está siendo muy apoyado. Y todo es gracias a ti, que estás escuchando y mirando el video en este momento. Como verán, he realizado una intro para el canal, y así darle un toque más profesional a mis videos. De a poco iré sumando nuevas funciones para la edición, y así mejorar mucho más los videos. Todo sea por ustedes, quienes con cada visualización aportan con un granito de arroz para motivarme a seguir adelante. También te pido que si te gusta esta historia de zombies me regales un like, y si no es mucho pedir te suscribas a este canal, ya que estaré subiendo más contenido de esta temática. Bueno, te doy las gracias nuevamente por estar aquí, y sin más que decir, te dejo con el cuarto capítulo de Brote Z. Se han ido, anunció Jesús mirando por la ventana. El auto que nos había perseguido se alejaba a buen paso golpeando y derribando a los infectados. ¿Crees que volverán?, preguntó Ada algo nerviosa. No, no lo harán, de todas formas no podremos salir, están llegando varios grupos de esas cosas y bloquearán la entrada, respondió Jesús. Si hace unos momentos la entrada del hospital estaba despejada, ahora se había concentrado un buen número de infectados. Algunos subían las gradas hasta la puerta principal mientras que otros se quedaban cerca de las ambulancias que había en aquel lugar. Vaya lugar para escondernos, resoplé. Sé lo que estás pensando, pero era la única opción segura que veía. Bueno, no hay tiempo para lamentarnos, debemos buscar la manera de salir de aquí, propuse alentando a seguir adelante. A Ada no le gustó mucho la idea, pero es que tampoco teníamos opción. Vamos, Ada, hay que seguir, le animé. Ada no levantó queja alguna, pero a juzgar por su mirada sabía que tenía pocas ganas de adentrarse aún más en el hospital. Aún así caminó muy de cerca a nosotros, segura de nuestra compañía. Avanzamos en silencio escuchando retumbar el sonido de cada paso que dábamos. Jesús iba al frente con el arma a la altura de sus hombros listo para disparar. De momento era la única arma del cual disponíamos y aquello nos hacía sentir más seguros y confiados. El hospital estaba en completo silencio. No habíamos escuchado ni visto hasta el momento a ningún infectado y eso era bueno. Sin embargo, había varias manchas de sangre por el piso y paredes que no presagiaban nada bueno. Sabíamos que no estábamos solos, solo era cuestión de tiempo para que algo malo sucediera. Todo en aquel lugar estaba desordenado, había camillas por todos lados, cajas de medicamentos regados por el piso, carpetas y hojas manchadas de sangre. Todo era un desastre producto de un pánico irracional por salvarse el pellejo. Por aquí, ordenó Jesús doblando por un pasillo. Llegamos hasta una sala de espera donde había una pequeña recepción. Allí una enfermera yacía recostada cerca a los anaqueles con la cabeza destrozada. Madre Santa, soltó Ada y enseguida apartó la vista de aquella cosa. Yo no pude evitar dejar de mirarle. Su masa encefálica se habían esparcido por el piso en conjunto con la sangre, era algo irreconocible. Tardé unos segundos en asimilar lo que estaba viendo en aquel instante. A la misma que me resultaba repugnante también me había causado una cierta fascinación, pero de pronto, sentí un gorgoteo en mi estómago e inmediatamente aparté la vista de aquella mujer. Miren, aquí hay un mapa del hospital, dijo Jesús acercándose a la pared de la recepción. El punto amarillo marca el lugar en donde estamos, señalé. Sí, y al parecer doblando por esa esquina hay un pasillo que nos llevará hasta la parte trasera del edificio donde está la salida secundaria. Bien. Entonces sigamos antes de que aparezca alguna de esas cosas. Entre el silencio del hospital y los aullidos de los infectados que provenían de la calle, seguimos la indicación del mapa y para cuando doblamos en el siguiente pasillo detuvimos el paso. En medio del pasillo había 3 cuerpos tirados que obstruían el camino. Ada pidió que diéramos la vuelta, pero Jesús ordenó avanzar. «¿Estás loco?», protestó Ada con apenas un susurro, «podrían despertar. Si damos la vuelta regresaremos al lugar de donde venimos. Estamos muy cerca de la salida», dijo Jesús. «Es arriesgado», le dije intentando hacerle cambiar de opinión. «Si cruzamos sin hacer ruido, todo estará bien», concluyó Jesús. Jesús estaba convencido de que era la única manera de llegar a la salida. Ada por su parte rogaba por que diéramos la vuelta y yo me había quedado como un tonto sin saber a quién de los dos apoyar. Aún sin decidirme miré a los cuerpos que no parecían estar vivos,
pero creí notar un leve movimiento en una de las manos de uno de ellos. El cuerpo más cercano a nosotros se trataba de un médico, tenía puesto una bata blanca y una gran mancha de sangre le cubría el pecho, le faltaba la mejilla izquierda y su garganta había sido devorado en gran parte. Los otros dos estaban vestidos de civiles, los cuales no presentaban signos de haber sido agredidos violentamente, pero a uno de ellos le faltaba la mitad de su mano izquierda. Vamos, confíen en mí, si alguno de ellos se levanta le reventaré la cabeza, animó Jesús aferrándose bien a la escopeta. Miré a Ada y asentí dándole a entender que era lo mejor. Acto seguido y sin decir nada, Ada empezó a caminar detrás de Jesús dando pasos lentos sin dejar de mirar a aquellos cuerpos que hasta el momento parecían estar adentrados en un sueño profundo. Todo iba bien, pero sin querer pisé un pedazo de vidrio que no había visto, no creí que aquel sonido casi imperceptible los despertara, pero por más estúpido que suene, así lo hizo. El primero en despertar fue el médico, sus ojos cubiertos por una membrana de color rojiza se clavaron en mí furiosos como si me reclamase por haberle despertado. Con una agilidad casi mecánica se incorporó dispuesto a reclamar mi carne, y fue entonces cuando una sensación de temor inundó mi cuerpo. El infectado ya estaba de pie y junto a él los demás también se habían levantado. Jesús no se lo había pensado dos veces y disparó al que estaba más cercano a mí. El impacto le destrozó el hombro derecho haciendo que trozos de carne volaran por el aire y que el infectado se tambaleara hasta chocar con la pared. Los otros dos, atraídos por las ganas insaciables de probar carne fresca, empezaron su carrera hacia nosotros soltando alaridos animalescos, que dudo mucho que se hubieran escuchado solo en el hospital. No había tiempo para apuntar nuevamente y disparar, los infectados estaban casi pisándonos los talones, uno de ellos estiró su mano y pude sentir cómo me rozaba la camisa. Nuestra huida en intentos por salvarnos el pellejo no había dado fruto ya que inconscientemente habíamos tomado el pasillo equivocado para dar con la salida. Esta vez la suerte no parecía estar de nuestro lado, ninguna habitación por las que pasábamos parecían ser seguras y a medida que avanzábamos aparecían más infectados. Ada era la que más sufría, de vez en cuando pegaba un grito cuando se nos plantaba en medio camino algún infectado, aquello me ponía aún más nervioso pero traté de no reprimirle por lo escandalosa que era en ese momento. Casi de milagro logramos llegar hasta el otro extremo del hospital. Se nos había terminado los pasillos por lo que nos vimos obligados a bajar las gradas y escondernos en la primera habitación que parecía ser segura. Los infectados no habían reparado en nosotros por lo que cruzaron hasta el siguiente pasillo. ¿Se fueron?, preguntó Ada. Eso parece. Jesús parecía cansado, se había dejado caer sentado apoyado a la pared y respiraba con dificultad. Su condición física no parecía ayudarle y era algo que le jugaría en contra a lo largo de nuestro viaje. Ada, apoyada a la pared, luchaba por mantenerse serena, se había llevado un buen susto del cual tardaría un buen rato en recuperarse. Trato de ser fuerte pero cada vez me cuesta más, se lamentaba. Tranquila, es normal que sientas miedo, le dije a modo de consuelo, aunque me hubiese gustado decirle que había exagerado un poco allí afuera. Bueno, pensemos en cómo vamos a salir de aquí, habló Jesús recobrando el aliento. La habitación a la que habíamos ingresado era lo que parecía ser una sala de operaciones, había varios cuerpos de médicos con el cráneo destrozados y otros con impactos de bala en la cabeza, también había un par de personas que parecían pertenecer al equipo de sanidad ya que tenían trajes especiales que estaban en el mismo estado que el resto, era una escena verdaderamente repugnante. Más allá, en uno de los extremos había una cama cubierta por sábanas sucias, sobre ellas posaban unos aparatos que seguramente se usan para las operaciones. Además había varias camillas y estanterías con todo lo necesario para dicha labor y por último, una enorme cortina celeste dividía la sala en dos secciones. De pronto se escuchó un gemido del otro lado de la cortina, algún infectado quizás. Jesús se levantó de un brinco y apuntó su arma en dirección al sonido listo para disparar. Hay una de esas cosas allí, señaló Ada. No se muevan, dijo Jesús. Dicho esto, Jesús empezó a caminar en dirección al sonido. Tenía la escopeta a la altura de sus hombros con el dedo en el gatillo. Cuando estaba cerca del lugar corrió muy lentamente la cortina con la punta de la escopeta y miró del otro lado. ¿A dónde va?, preguntó Ada nerviosa viendo que Jesús desaparecía tras de la cortina. No lo sé, respondí. Los segundos se tornaron eternos, parecía ser como si las cortinas se lo hubieran tragado por completo, pero segundos después apareció de golpe con una expresión en su rostro de tranquilidad. Tienen que ver esto, anunció invitándonos a pasar tras las cortinas. Hay un infectado pero está atado a una de las camillas.
Al momento que cruzamos vimos un cuerpo de unos 45 años atada de pies y manos a una sucia camilla. No hacía falta pensarlo tanto para darse cuenta de que había sido víctima de un experimento por parte de algún médico. «Dios santo», exclamó Ada llevándose ambas manos a la boca, «¿quién pudo haberle hecho semejante cosa?» «Miren esto», dijo Jesús tomando un cuaderno donde al parecer alguien había escrito algunos apuntes en el cual decía lo siguiente. Sábado, 29 de abril del presente año, experimento con el primer sujeto voluntario. 11:18 de la mañana. Primera nota. No tenemos en claro cómo actúa el virus una vez ingresado en el organismo de un ser humano, pero nos ha quedado claro que en cuanto lo invade lo infecta a los pocos minutos. El virus produce la ruptura de algunas venas en la tráquea y posteriormente el desgarro interno, produciéndole al infectado una muerte por asfixia. Una vez muerto el individuo, el virus entra rápidamente en acción y se propaga por todo el cuerpo con gran rapidez, tomando el control del mismo, volviendo a poner en funcionamiento el organismo pero de una manera distinta, dejando solo el corazón, los pulmones y el cerebro activos. Es como si el virus expulsara la conciencia y el alma del cuerpo, dejando solo una máquina fría sin sentimientos, el cual el virus manipula tornándolo agresivo y violento como un animal. Quizás es la única razón lógica por la cual el cuerpo sigue estando de pie, manteniendo su ritmo dinámico aún después de morir. Lo más extraordinario y a la misma perturbador es que aún después de todo lo anteriormente mencionado mantienen aún sus sentidos de la vista, olfato y oídos activos. Es algo que me ha dejado consternado y dada mi poca experiencia en estos casos me hace imposible sacar una conclusión exacta. Domingo, 30 de abril del presente año, segundo experimento con el primer sujeto voluntario. 7:28 de la mañana. Segunda nota. Me preocupa tener que escribir esto, pero es de suma importancia. Si bien hemos descubierto que el virus que se transmite por aire no puede vivir en altas o bajas temperaturas, ahora el mayor problema es el contagio a través de los infectados. El primer virus al ingresar en el cuerpo humano tiende a recibir una alteración, mutación, al contacto con el ADN, llegando a ser un virus mucho más peligroso a comparación del que se transmite por aire. Dado que se trata de una mutación del virus, al ingresar en el cuerpo ya sea por una mordida o rasguño tarda en activarse y contaminar al nuevo huésped. Esto significa que cualquier persona podría pasar desapercibida por algún control y llevar al virus a cualquier parte del país. El tiempo de muerte al ser contagiado por una mordida o un rasguño profundo varía dependiendo del sistema inmunológico del individuo, pudiendo ser de 10 minutos hasta en algunos casos podría prolongarse por varias horas. Aunque esto sea una mala noticia, también tiene sus ventajas. Mientras nos mantengamos fuera del alcance de los infectados portadores del nuevo virus no habrá contagio. El virus se transmite, como ya dije, por una mordida o un rasguño que sea profundo, es decir, que entre en contacto directo con la sangre. Domingo, 30 de abril del presente año. 4:15 de la tarde. Nota de vital importancia. No sé cómo describir lo que hemos visto, jamás nos hemos topado con semejante aberración. Esta tarde hemos tratado de matar al infectado destrozando su corazón y lo hemos conseguido, pero al cabo de unos minutos el infectado nuevamente ha abierto los ojos. Realizando unas nuevas investigaciones hemos descubierto que el virus, una vez destruido los motores principales del infectado, tiende a sufrir una alteración volviéndose más agresivo. El virus, ante la posibilidad de alguna amenaza, tiende a mutar e infectar por completo el cerebro humano. Es muy pronto para determinar las razones exactas o del por qué el cuerpo sigue activo aún después de destruir sus órganos. Sin embargo, algunos de mis colegas lo han determinado como un estado zombie. Este nuevo estado llamado zombie tiende a mostrar signos de rigidez en el cuerpo, ya que el corazón deja de bombear sangre, tornando al nuevo individuo mucho más lento pero igual de letal que un infectado. Igualmente hemos descubierto que el virus mata a la mayoría de las bacterias encargadas de descomponer el cuerpo, prolongando así la descomposición del mismo. Por ende, hemos descubierto que la única manera de destruir a estos seres, sean infectados o zombies, es destrozando su cabeza. La nota terminaba tan repentinamente como si algo la hubiera interrumpido. Revisamos las demás hojas, había fotografías de algunos científicos experimentando con ratas en un laboratorio, fotografías de células y bacterias microscópicas y más de lo mismo. Debemos llevarnos esto, sugerí metiendo la carpeta en la mochila de Jesús. Para nosotros quizás no signifique nada, pero podría ser de utilidad para otros. Todos estos apuntes nos confirman que aquellas cosas de allí afuera son unos jodidos muertos vivientes, unos zombies, dijo Jesús,
después de todo tenía razón. Eso parece, respondí. Menuda mierda, soltó Jesús. El infectado, o zombi, atado a la camilla no dejaba de gruñir y sacudirse intentando soltarse. Jesús optó por que debíamos salir lo más pronto posible del lugar ya que no sabíamos si podríamos contraer algún virus o bacteria ya que en el hospital había de todo tipo. Por la puerta no podremos salir, susurró Ada, hay varios infectados, creo que ya saben que estamos aquí adentro. Debieron haber escuchado los gruñidos del infectado, dedujo Jesús. Me acerqué a la puerta y por la abertura pude ver a varios de los infectados que se paseaban de un lado al otro mirando de vez en cuando a la puerta. De pronto uno de ellos empezó a gruñir enfurecido como si hubiera localizado mi presencia pero sin saber en dónde estaba, pero solo fue cuestión de segundos para localizarme. Uno de ellos se lanzó a la puerta con brusquedad y empezó a gruñir, los demás hicieron lo mismo y en cuestión de segundos teníamos toda una horda de infectados y zombies, intentando entrar. Apoyamos mesas, camillas y estanterías que habían en la sala para reforzar la puerta y nos alejamos hasta el otro extremo. Los alaridos inhumanos rebotaban en las paredes y juraría que se podían escuchar por todo el edificio. Debe haber otra salida, dijo Ada casi a súplicas mirando a varios puntos de la habitación. No hay más puertas, respondió Jesús, así que si logran entrar no tendremos otra opción más que luchar. Demonios, me lamenté sabiendo que no podríamos hacer mucho por salir con vida de este aprieto y por si fuera poco estaban llegando más infectados al lugar. La puerta estaba a punto de venirse abajo. No duraría mucho más, ya varias manos habían aparecido rompiendo el cristal de la puerta, era solo cuestión de minutos para que lograran entrar. Allí, miren, en el techo, estalló Ada señalando a un conducto de aire. Bendita sea nuestra suerte, dijo Jesús, rápido tenemos que formar unos escalones uniendo mesas o lo que encontremos hasta poder llegar a lo alto. Rápidamente y como había dicho Jesús unimos dos estanterías y una camilla hasta lograr la altura deseada. Acto seguido Jesús reventó la tapa del conducto de un disparo e inspeccionó el agujero. Es algo estrecho, pero es seguro. Dicho esto Jesús subió hasta desaparecer por el conducto, luego Ada se apresuró a subir y por último fui yo. Unos segundos después escuchamos cómo la puerta se vino abajo pero para ese entonces ya habíamos desaparecido. Evidentemente el conducto de aire era estrecho, casi no había espacio para poder moverse con facilidad pero era lo único que teníamos. Date prisa, me gritó Ada. Me había quedado mirando por una rendija que daba al piso de un pasillo donde un zombi caminaba lento arrastrando un suero que le colgaba del brazo izquierdo. Unos metros más allá Jesús anunció que se nos había terminado el camino. No sabía a dónde habíamos llegado hasta que bajamos. Era el cuarto de supervisiones, había unas pequeñas pantallas de las cámaras de seguridad del hospital. Caminé hasta el otro extremo de la habitación y miré a través de la ventana. Del otro lado estaba el parqueadero donde había 3 ambulancias y autos mal estacionados. Una mujer zombi vestida de enfermera se paseaba de un lado al otro chocando torpemente contra los autos. Y ahora, escuché decir a Ada. Jesús miró al exterior donde la mujer zombi caminaba, se mantuvo en silencio por unos segundos pero luego soltó un largo suspiro. Siento que a medida que avancemos las cosas se nos complicarán aún más. Esta vez Jesús miró al exterior con indiferencia. Miraba más allá del parqueadero donde los zombies e infectados deambulaban sin algún rumbo fijo, donde la civilización tal y como la conocíamos se había ido a la mierda y se preguntó, ¿dónde estaban su esposa e hija? Porque él al igual que ellas no acabó infectado con esa mierda de virus. Nuevamente soltó un suspiro, esta vez más corto como si tratara de recobrar la compostura y olvidar aquellos pensamientos. Este es el plan, dijo de pronto Jesús. Haremos como al principio. Iremos hasta el parqueadero y tomaremos uno de los autos, alguno de ellos debe tener las llaves, estoy seguro. Esta vez Ada asintió enérgica, era como si algo le animase desde su interior, como si una voz le dijera que ya había pasado por esto y que todo iría bien. Esta vez los 3 sentimos una confianza única, unas fuerzas y ánimos que creíamos haber perdido y, aunque sentíamos miedo estábamos dispuestos a correr el riesgo. Minutos después y una vez listos abrí la puerta. Fue entonces que en una fracción de segundos pude ver una figura del otro lado que hizo un rápido movimiento, algo golpeó mi frente con tal fuerza que lo único que recuerdo era la voz de Ada gritar mi nombre, luego todo fue oscuridad. No supe cuánto tiempo había estado inconsciente pero al fin desperté. En cuanto abrí los ojos y levanté la cabeza sentí un fuerte dolor punzante justo en la frente. Traté de mirar a mi alrededor pero no lo conseguí.
Sentía como si la vista se me fuera a nublar nuevamente, pero de pronto escuché una voz que me resultaba desconocida. «Se encuentra mejor», dijo aquella voz a mi izquierda. Con un esfuerzo casi titánico giré mi cabeza. Allí, sentada en una silla y con un semblante tranquilo, estaba una mujer la cual sostenía entre sus manos las notas que habíamos encontrado. «¿Y tú quién eres?», pregunté. En ese instante apareció por la puerta un hombre alto, esbelto, de mirada intimidadora, y tras de él Jesús y Ada hicieron acto de presencia. «Me llamo Luna», respondió la mujer, «soy la sargento primero, y él es el capitán González. Lamento el incidente de hace unas horas, pero es que esas cosas están por todos lados y una nunca sabe». «No pasa nada, estoy bien», respondí. «Su nombre es Juan, ¿verdad?», me preguntó González. «Sí». «Lamento lo sucedido», se disculpó, «créame que no fue nuestra intención hacerle daño». «No se preocupe, como le dije, estoy mejor que nunca». «Bien, me alegro». Cambiando de tema, su amigo Jesús me contó lo que les había pasado y del por qué están aquí. Fue dura su experiencia con esos maleantes, pero me alegra que hayan sobrevivido. Ahora como están las cosas es difícil confiar en la gente, el vandalismo en las calles ha crecido y por ende no me sorprendería ver a personas haciendo de las suyas. «¿Y qué pasó con ustedes? Escuchamos que el ejército había sucumbido», pregunté. González relató su historia y del por qué se habían separado de las demás unidades que escapaban de la ciudad después de que la horda de infectados los superara en número. Por suerte contaban con un auto militar blindado, pero el problema fue cuando entraron a este lugar en busca de medicamentos para un par de sus hombres. Uno de sus oficiales se había descuidado y acabó en las garras de una infectada que no dudó en hincarle los dientes en el cuello, arrebatándole la vida de una manera salvaje. Al festín se sumaron varios infectados, obligando a González y a Luna a huir de la escena sin poder hacer nada. Al final los dos hombres heridos también terminaron siendo devorados, los cuales ahora, y junto con sus congéneres, deambulan por los pasillos del hospital buscando algo que llevarse a la boca. «¿Aún tiene las llaves del auto?», pregunté un poco más animado. «Está en el vehículo, en el contacto de ignición», respondió González. «¿Hay posibilidades de que logremos llegar hasta el auto?», preguntó Ada. «Estábamos en eso y nos quedamos sin munición, pero por suerte Jesús trae una escopeta, creo que lo lograremos». Al cabo de un largo rato en lo que trazábamos un plan, abandonamos la habitación y corrimos rumbo a la salida. En el camino nos topamos con algunos infectados, pero tanto Luna como González apartaron a varios de ellos con gran facilidad. «Es el entrenamiento militar», me dije para mis adentros. Corrimos hasta el otro extremo del hospital. Llegamos a un pasillo y al llegar al otro extremo dimos con la puerta secundaria de salida. «Está cerrada», anunció Ada. «Jesús, dispárele al candado», pidió Luna. Jesús apuntó y disparó. El candado quedó colgado de un lado. González abrió la puerta y la luz del día iluminó el lugar. La salida daba a un punto neutro del hospital donde habían cosas olvidadas. Inmediatamente bajamos las escaleras y nos acercamos a la reja que rodeaba el establecimiento. «El auto está del otro lado», anunció González. La calle estaba de momento despejada, había autos con las puertas abiertas, pero nuestro objetivo era aquel blindado del ejército, así que corrimos hasta el otro extremo de la calle. Del otro lado el panorama era muy diferente, habían varios infectados que se paseaban de un lado al otro, algunos corrían atraídos por algo pero luego se detenían y miraban al cielo con indiferencia, como si aquello fuera algo nuevo nunca antes visto. «Son demasiados», dijo Jesús con un tono de preocupación. Pensamos en un plan, algo se nos tenía que ocurrir. Entonces miré el celular de Ada que tenía en su bolsillo trasero. La idea era dejar el celular en un punto lejano con la alarma programada a todo volumen. Si algo sabíamos de los infectados y zombies es que les atrae el sonido, así que eso hicimos. Ada se había negado al principio, ya que alegaba que tenía en su celular fotos de sus amigos y familiares, pero lo solucionamos al pasar todos los archivos a su tarjeta SD y continuamos con el plan. Luna fue quien corrió hasta el otro extremo de la calle y dejó el celular debajo de un auto, luego regresó por donde había ido y esperamos. Al cabo de 3 minutos la alarma empezó a sonar en tono alto. Como lo habíamos esperado, los zombies corrieron hasta el sonido atropellándose entre ellos, gruñendo ferozmente como bestias salvajes, disputándose el primer lugar por alcanzar a la presa. Cuando el último zombi acabó por cruzar la calle, corrimos como alma que lleva el diablo hasta llegar al coche. «Rápido, suban», pidió González abriendo las puertas del auto.
Los zombis que estaban en la otra calle y los que habíamos burlado repararon en nuestra presencia y empezaron a correr hacia nosotros. «Date prisa, Jesús», rogó Ada a Jesús, que luchaba por arrancar el auto. La horda de infectados se aproximaba a una velocidad considerable. Una mujer zombi fue la primera en golpear la puerta derecha, gruñía y escupía una sustancia negra ensuciando la ventana. Otros dos golpearon la parte frontal del todoterreno intentando con ansias entrar en el auto. Luna pasó rápidamente a la parte trasera del vehículo, de donde sacó dos tipos de armas que solo había visto en las películas de acción, le extendió una a González. Acto seguido corrieron una rendija del techo de donde les permitió sacar la mitad de sus cuerpos y empezaron a disparar a los infectados. Jesús aún no había arrancado el auto, yo lo miraba nervioso rogando porque pudiera poner en marcha aquel todoterreno. Noté como unas gotas de sudor frío recorrían mi espalda, estaba por decirle algo cuando escuché al motor rugir haciendo vibrar el coche. «Listo, ya está», soltó Jesús con una sonrisa. «Bien, ahora sáquenos de aquí», ordenó González haciéndose oír por encima de los disparos. Jesús apretó el acelerador y el auto empezó a moverse pesadamente. Al principio parecía ir lento, pero poco a poco iba cogiendo velocidad además de fuerza. Jesús condujo el todoterreno por la avenida Belón esquivando autos y zombis mientras que González y Luna seguían disparando a los que se aproximaban demasiado. «Ahórrese la molestia de esquivar a los zombis y solo páselos por encima», gritó González. Jesús hizo caso a sus palabras y golpeó a los infectados apartándolos del camino. Me sorprendió ver con qué facilidad el vehículo militar lo hacía, apenas si se tambaleaba. «Vaya que los vehículos del ejército sí que son una bestia», dije sonriendo. «¿Hacia dónde?», preguntó Jesús cuando llegamos a una avenida. «El camino es muy largo, usted salga a la autopista», nos dirigimos a Fresno. «¿Al estadio donde están evacuando a las personas?», inquirió Ada. «Afirmativo», respondió González. Jesús logró sacarnos a la autopista tal y como González le había ordenado y de allí partimos hasta Fresno en un viaje que duró casi 5 horas. El trayecto no fue nada fácil, había que sortear un buen número de autos y zombis que se encaramaban obstaculizándonos el paso. Nos sorprendimos al saber que la infección se había propagado rápidamente hasta estos lugares. Minutos después, ya a la lejanía, se podía ver a Fresno en sus últimas agonías, casas y edificios en llamas y zombis por todos lados, todo esto sin contar el sinnúmero de autos que hacían difícil el tránsito en vehículo. Tomando una carretera un poco más despejada, Jesús aceleró el todoterreno guiado por González, quien miraba un mapa. «Si el mapa no nos engaña, estamos a tan solo 10 cuadras de llegar al estadio», pronosticó. Jesús siguió hasta que llegamos a un puente imposible de cruzar, por lo que giró a su izquierda llevándonos a una carretera amplia. Los zombis e infectados de aquella zona no tardaron en ser atraídos por el auto y empezaron a correr hacia nosotros, pero gracias a la experiencia de Jesús al volante pudimos dejar a varios metros de distancia a toda una horda de muertos vivientes. Minutos después habíamos llegado a dicha instalación. Jesús estacionó el auto en la entrada, donde había una enorme puerta de rejas sólidas custodiadas por el ejército. Habían enormes barricadas a los costados y muros de 8 metros, era una auténtica fortaleza. Varios cuerpos muertos producto de los enfrentamientos yacían en el suelo esparcidos por todos lados rostizándose al calor del sol. El olor que desprendían era insoportable, pero era mejor verlos así que tenerlos detrás de ti intentando comerte. González cogió la radio y habló por ella dando la orden para que nos dejara entrar. Una voz habló del otro lado diciendo que tenían órdenes de no dejar pasar a nadie sin antes hacer los análisis correspondientes. González, claramente enfurecido, levantó la voz, pero el hombre que hablaba del otro lado no le obedecía. «Lo siento, capitán, son órdenes de su superior», se escuchaba del otro lado. «Con un demonio no estamos infectados, así que abra la maldita puerta». Los soldados que estaban en lo alto de la muralla empezaron a disparar. Giré en mi asiento y miré hacia atrás. La horda de infectados que estaban persiguiéndonos estaban a escasos metros de nosotros. «Acelere y derribe la puerta», le ordenó González a Jesús. Jesús lo miró confundido y luego me miró como si esperara mi aprobación ante la petición del capitán. «No se preocupe, que yo me haré responsable», dijo González. Jesús asintió mirándome y apretó el acelerador. Los infectados estaban cerca. Uno de ellos golpeó la parte trasera del auto, pero enseguida cayó por un disparo que le reventó la cabeza. «Señor, detenga el auto», pidió la voz desde la radio. González no dijo nada. Estábamos a unos metros de derribar la reja cuando ésta se abrió permitiéndonos entrar, luego se cerró con la misma velocidad antes de que los infectados entraran. Los disparos continuaron.